Bien, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra clase de morfosintaxis en la noche de hoy. En vista de que la semana pasada no pudimos conectarnos muy bien porque hubo muchos problemas de conectividad acá en Venezuela, entonces decidí retomar el tema del verbo. Entonces vamos a aprovechar nuestro tiempo. Voy a compartir la pantalla con ustedes, una presentación que preparé para compartir este tema que es tan necesario para la exégesis bíblica. ¿Todos pueden ver lo que tengo en pantalla ahorita? Sí, Perfecto, chéverísimo. Ok, entonces vamos a revisar conceptos fundamentales del verbo. Vamos a meternos en algunos aspectos que son un poquitico más complejos de este eh, tópico tan importante dentro de la morfosintaxis, pero muy importante también para la exégesis bíblica. El verbo, como todos sabemos, es el núcleo de la oración. Así como existe el sintagma nominal con el sustantivo, que existe el sintagma adjetival con el adjetivo, existe el sintagma verbal. Y el sintagma verbal es alrededor de lo cual gira todo, absolutamente todo en la oración. Aún si el verbo es un verbo subordinado por algún conector subordinante, como por ejemplo un pronombre relativo, igual hay un sintagma verbal en una oración subordinada. Y en esa oración subordinada, los distintos elementos que forman parte de la oración igual van a girar alrededor del verbo. Así que el verbo es la parte más importante, es lo que nos comunica la acción dentro de lo que es una oración gramatical, sea una oración gramatical simple, sea una oración gramatical compuesta por coordinación o compuesta por subordinación. El verbo siempre será la parte más importante. Ahora bien, el verbo tiene 5 accidentes gramaticales que necesitamos comprenderlas muy bien, de tal manera que dominemos lo que llamamos la conjugación de los verbos. Y más allá de la conjugación, podamos hacer análisis del verbo que tenemos en el texto bíblico, partiendo de estas 5 categorías gramaticales: el tiempo, la voz, el modo, la persona y el número. Entonces, vamos a concentrarnos principalmente en el tiempo, la voz y el modo, que en realidad es lo más complejo de esta morfología gramatical, como lo es el verbo. La persona, sencillamente, es quien lo realiza, si es la primera persona, segunda persona o tercera persona. Yo, tú, él, en el caso de el número singular. Si el número es plural, es nosotros, vosotros o ustedes y ellos. Entonces la persona nos indica quién está realizando la acción del verbo y el número nos dice si la acción del verbo la realiza una persona, en este caso singular, yo, tú, él o ella, o si son varias personas los que realizan la acción. En este caso, nosotros, vosotros o ustedes y ellos. Vamos entonces a pensar en el tiempo. El tiempo como accidente gramatical nos indica el momento cuando se realiza la acción, el momento. Y cuando hablamos del momento, hablamos de 3 grandes momentos que todos conocemos perfectamente. Esto no es nada nuevo para nosotros. De paso, somos expertos
en castellano porque lo hablamos todos los días, así que esto simplemente es un repaso para ti y para mí. Estos tres grandes tiempos son el pasado, el presente y también tenemos el tiempo futuro. En cuanto al tiempo mayor llamado pasado, vamos a tener 7 tiempos verbales allí que los tenemos acá. Es muy importante que cuando hagamos el análisis de un verbo que nos encontramos en el texto bíblico, evitemos decir está en tiempo pasado, porque si usted dice que está en tiempo pasado, pues son 7 tiempos diferentes en el pasado y entonces necesitamos definir cuál es ese tiempo de forma específica. Así que ustedes tienen una tabla que les envié, está dentro de los recursos didácticos que les compartí en la semana número 2. Allí hay 2 cuadros que nos presentan los tiempos verbales del pasado, del presente y del futuro. Simplemente aquí voy a mencionarlos y luego voy a enfocarme en los tiempos compuestos que están señalados con un asterisco porque es muy importante que comprendamos cómo se construye estos tiempos compuestos. Así que en cuanto a los distintos tiempos tenemos el pretérito perfecto simple, muy utilizado en el texto bíblico y es la forma yo comí, tú comiste. Por cierto, voy a hacer un comentario aquí en la segunda persona del singular del pretérito perfecto simple. Existe un gran número de personas que cometen un error garrafal cuando utilizan la segunda persona del pretérito perfecto simple. Y es que le colocan una S al final y preguntan, ¿vistes, vistes, vistes? Esa S habla muy mal del comportamiento lingüístico de quien lo coloca. Y mira, es infinidad la cantidad de gente y de distintos profesionales, universitarios y aún pastores. Me da pena decirlo, porque estoy aquí frente a 2 pastores, uno peruano y otro venezolano, muy buenos los dos, pero nuestro gremio lamentablemente también hace una muy mala formulación de la segunda persona singular del tiempo pretérito perfecto simple. No se dice vistes, se dice viste, comiste, dormiste, callaste. La S no va, así que por favor, en nuestro ejercicio lingüístico cotidiano, estemos conscientes que la S no va. Muy bien. Ahora, tenemos también el tiempo pretérito imperfecto. Yo comía, tú comías, él comía, nosotros comíamos. Con este tiempo verbal no hay ningún problema, es muy frecuente también en el texto de la Biblia y la idea que tiene el pretérito imperfecto es una idea en el pasado cuya conclusión no se percibe, a diferencia del pretérito perfecto simple, que es una idea que comienza en el pasado, pero se ve la culminación de la acción en el pasado. Si yo digo yo comí, es una acción que pertenece al pasado, es una acción puntual y aparte de eso, finalizada. Sin embargo, el pretérito imperfecto, yo comía, es una acción en el pasado, que inicia en el pasado, pero que no se ve la conclusión de la misma en el mismo pasado. Por ejemplo, cuando el texto bíblico dice que Jesús oraba, es el tiempo pretérito imperfecto en el castellano. Sin embargo, es una acción que no se ve culminada
en el texto. Sin embargo, hay un uso sintáctico del pretérito imperfecto que es el uso de costumbre. Y entonces, cuando decía Jesús oraba, lo que el autor bíblico quiere decir, en este caso Lucas 11, verso 1, significa que Jesús solía orar. Es decir, que la costumbre de Jesús era orar muy temprano en la mañana. Pero cuando lo consideramos como tiempo verbal específico fuera de contexto, el tiempo pretérito imperfecto simplemente comunica una idea en el pasado, pero que no se ve su conclusión. Tendríamos que verlo en el contexto del texto bíblico para determinar qué uso tiene el texto, el verbo en el texto, ¿no? Ahora, tenemos el pretérito anterior. Este es un tiempo poco utilizado, pero sí se utiliza. Y la conjugación es yo hube comido, tú hubiste comido, él hubo comido, nosotros hubimos comido, ellos, vosotros hubisteis comido, ellos hubieron comido. ¿Cuál es el sentido del pretérito anterior? Es una acción en el pasado. Pero aquí tenemos que dividir el pasado en pasado anterior y pasado posterior. Este caso, yo hube comido, pertenece al pasado anterior. ¿Qué significa esto? Es una acción que ocurre en el pasado antes de otra acción que también ocurre en el pasado. Disculpen, por favor. ¿Ustedes recuerdan aquel texto de Hechos capítulo 4, cuando salió Pedro y Juan del concilio, después que los amenazaron y todo esto? Fueron donde estaban los hermanos reunidos y les contaron pues las cosas que les habían ocurrido ante el concilio de Jerusalén y hicieron una oración comunitaria. Luego que finaliza la oración, Lucas, como historiador, tiene una nota editorial que dice: y cuando hubieron orado, coma, el lugar en el que estaban reunidos tembló. Fíjense, aquí hay dos acciones que pertenecen al pasado, pero una está anterior a la otra. La oración que está anterior es cuando dice, cuando hubieron orado. Esa acción es en un pasado anterior. Cuando hubieron orado, coma, el lugar donde estaban reunidos tembló. Entonces, es una construcción verbal no tan frecuente, pero sí suele ocurrir y la utilizamos nosotros. Ahora, lo que tenemos que tener cuidado es en el uso de hubieron, tercera persona del plural. Escúcheme esto, voy a explicar esto como si todos fuésemos niños de 5 años. La forma verbal hubieron como verbo principal no se utiliza. No se utiliza. ¿Cuál es la razón? Los verbos impersonales no se conjugan en el plural. No se puede decir, hubieron 5 estudiantes conectados al mismo tiempo. Un grave error. Se dice, hubo 5 estudiantes conectados al mismo tiempo. La única vez que se puede utilizar la forma verbal hubieron es cuando se utiliza en el pretérito anterior. Cuando hubieron orado, coma, el lugar donde estaban reunidos tembló.
Cuando hubieron terminado la clase, coma, los alumnos quedaron con mayor comprensión. Son dos acciones en el pasado, pero una acción está anterior a la otra. Cuando hubieron terminado la clase, esa es la acción anterior, los alumnos quedaron con mayor comprensión. Es la segunda acción en el pasado también. Entonces, a modo de recomendación, sobre todo para nosotros los pastores, cuando estamos hablando en público, no utilicemos la forma verbal de la tercera persona del verbo haber en el tiempo pretérito perfecto simple. Nunca más, si acaso lo hemos dicho alguna vez, pero si no lo han dicho, bendito sea el Señor. Lo han hecho muy bien si no lo han dicho. Pero si alguna vez lo han dicho, simple y llanamente, no lo vuelvan a hacer. No digan, hubieron 50, 70, 80 hermanos en la reunión dominical. No, hubo 100 hermanos en la reunión dominical. Muy bien. Seguimos con el pretérito pluscuamperfecto. Yo había comido. Esta es una acción que ocurre también en el pasado anterior y tiene la misma idea que el pretérito anterior, solo que el pretérito anterior es una acción en el pasado que ocurre antes de otra acción en el pasado, pero que su finalización es perceptible en la conjugación. En cambio, el pretérito pluscuamperfecto no es una acción que se percibe la finalización de la misma. Por ejemplo, yo había comido cuando llegó la orquesta. Yo había comido, pero no se ve el final del proceso como cuando se dijera yo hube comido cuando llegó la orquesta. Allí hay una finalización de acción. Pero si yo digo yo había comido, coma, cuando llegó la orquesta, no se percibe si realmente habías comido todo el plato de comida o habías comido parte del plato de comida que te habían servido. El pretérito perfecto compuesto ya es un tiempo que se utiliza muchísimo y lo utilizamos en nuestra forma cotidiana de hablar y también lo utilizamos, se utiliza mucho, perdón, en el texto bíblico. Y el pretérito perfecto compuesto, yo he comido, tú has comido, él ha comido, tiene un sentido de una acción que comenzó en el pasado, pero que tiene resultados en el presente. Si yo digo, yo he comido, ¿qué resultado puede haber en el presente? Bueno, que estoy lleno, por lo tanto, no tengo hambre. Entonces, este es el sentido del pretérito perfecto compuesto. Y es muy, pero muy utilizado en el texto bíblico. Y no solamente es utilizado en la voz activa, yo he comido, es muy utilizado en la voz pasiva. Yo he sido comido, o yo he sido amado, o yo he sido estudiado, o yo he sido observado. Es muy común la forma de la voz pasiva en el pretérito perfecto compuesto en el texto bíblico. Ya vamos a ver unos ejemplos de esto más adelante. Luego tenemos el tiempo condicional simple, conocido también como el pospretérito. Yo comería. Esto hay que tener un poquito de cuidado con este tiempo verbal. Es un tiempo verbal cuyo sentido es que la acción inicia en el pasado, pasa de manera fugaz por el presente y finalmente se detiene en el futuro. Este tipo de tiempo verbal se utiliza básicamente dentro de oraciones condicionales. Por ejemplo, yo comería paella si estuviera
en Maracay para ir a la paella valenciana. El mejor restaurante de la bolita del mundo y sus alrededores para comer paella se llama La Paella Valenciana. Maracay, Estado de Aragua. Así que yo comería paella si estuviera en Maracay. La construcción es una construcción dentro de una oración condicional. Yo comería y luego si, ahí está el sí condicional, si estuviera en Maracay. Entonces, ¿cuál es el cuidado que hay que tener con este tiempo condicional simple? Que algunos autores, sin tener realmente fundamento lingüístico para esto, lo califican como un verbo en modo condicional. Escúchenme esto. A lo mejor lo van a leer y si leyeron a Jorge Cotos así lo estima. Pero con todo el respeto que me merece Jorge Cotos, no existe en el castellano, no existe un modo verbal llamado condicional. No existe. Por lo tanto, no podemos verlo como un verbo en modo condicional. Es un verbo en tiempo pasado, se llama condicional simple o pospretérito. Fíjense la nomenclatura que le da Andrés Bello. Pospretérito es pasado, el pasado, por decirlo de una manera. Pos de pasar, pretérito de pasado. Pasado, el pasado, digámoslo así. ¿Por qué? Porque es un verbo cuya acción inicia en el pasado, pasa fugazmente por el presente y finalmente se detiene en el futuro. Yo comería paella si estuviese en Maracay, pero como no estoy, pues me toca comer buenos perros calientes acá en Caracas, ¿no? Ahora, el último tiempo en el pasado es el condicional compuesto o en la nomenclatura de la gramática de Andrés Bello es el ante-post-pretérito, como lo vemos acá. El ante-post-pretérito. Yo habría comido, tú habrías comido, él habría comido. Ahora, este tiempo se diferencia del anterior, que el anterior siempre existirá la posibilidad de que yo pueda comer paella nuevamente en la paella valenciana en Maracay. ¿Por qué? Porque las circunstancias así lo permitirían. Yo comería. Ahora, el condicional compuesto an o ante post pretérito es una acción que jamás ni nunca va a ocurrir. Jamás ni nunca. Escuchen esto. Yo habría comido paella si no hubiesen cerrado la paella valenciana. Por supuesto, la paella valenciana nunca la van a cerrar. Y siempre habrá la posibilidad de comer paella valenciana allá. Pero en la construcción que estoy haciendo, que es ficticia, yo jamás voy a poder volver a comer paella en la paella valenciana. ¿Por qué? Porque lo cerraron. Entonces yo habría comido paella valenciana si no hubiesen cerrado la paella valenciana en Maracay. Entonces es una acción que nunca se va a ejecutar. Es la manera como hablan los ilusos. ¿Cómo hablan los ilusos? Los ilusos hablan así. Yo me habría casado con Irene Sáez si no tuviese los pies feos. ¿Me entiendes? O sea, yo me habría casado con... ¿Alguien tiene el micrófono abierto por allí? Yo me habría casado con Irene Sáez si no hubiera tenido los pies feos. Bueno, simplemente es una acción que jamás ni nunca se ejecutó ni se va a ejecutar. Entonces, este es un tiempo verbal poco utilizado, pero sí se utiliza en cierta medida porque es la forma de hablar de los ilusos. Entonces, estos son los 7 tiempos verbales que tenemos en el concepto mayor del tiempo
pasado. De todas maneras, en la guía que les envié, que coloqué en el aula virtual, allí por supuesto tienen todos los detalles de lo que estoy hablando ahorita, ¿no? Ahora, pensando en el tiempo pasado, vamos a ver los tiempos compuestos. Tenemos básicamente tres tiempos compuestos: el pretérito anterior, el pretérito pluscuamperfecto y el pretérito perfecto compuesto. Ahora, es muy importante que entendamos cómo se construye estos tiempos compuestos del pasado, porque son muy frecuentes en el texto bíblico, sobre todo el eh, perfecto pretérito compuesto. Se construyen con el verbo auxiliar haber. Tenemos que conocer muy bien, por supuesto, la conjugación del verbo haber. Yo he, tú has, el ha, nosotros hemos, vosotros heis, vosotros han. Eso en el tiempo pasado, en el tiempo presente. El tiempo pretérito perfecto simple, yo hube, tú hubiste, él hubo, nosotros hubimos, vosotros hubisteis, él, ellos hubieron. Pero ya sabemos que el hubieron no se utiliza como verbo principal, siempre lo vamos a utilizar es como un verbo auxiliar. Entonces, para construir estos tiempos compuestos necesitamos el verbo haber más el participio pasivo del verbo conjugado. Ustedes recuerdan por la lectura que hicieron, y si todavía no lo han hecho, pues estoy seguro que la harán, que existen tres formas no personales del verbo, como son el infinitivo, el gerundio y el participio pasivo o participio pasado. Se conoce de ambas formas: participio pasivo, participio pasado. Ahora, los participios pasivo o pasado terminan en ado, ido, en el caso de verbos regulares. Pero en caso de verbos irregulares, como por ejemplo el verbo morir, tú no puedes decir yo he morido. Está muy mal decido, está muy mal dicho. No podemos decir yo he morido. Simplemente morir es un verbo irregular y tiene un participio irregular y es yo he muerto. Entonces, los verbos, los tiempos compuestos se construyen con el verbo haber más el participio pasado del verbo que estamos conjugando. Si estoy conjugando el verbo crucificar y voy a construir el pretérito perfecto compuesto, entonces me valgo del verbo haber, yo he, y luego me valgo del participio pasivo del verbo conjugado, que en este caso es crucificar. Entonces, yo he crucificado, tú has crucificado, él ha crucificado. Noten que lo que cambia en la conjugación es el verbo haber. El participio pasivo siempre va a quedar exactamente igual. Yo he crucificado, tú has crucificado, él ha crucificado, nosotros hemos crucificado, ustedes han crucificado, ellos han crucificado. Entonces, creo que ya está por finalizar esta hora. Si termina, inmediatamente nos conectamos en el próximo bloque, que está el link allí en el aula virtual también. Pero vamos entonces a avanzar y vamos a hacer un ejercicio acá para ir consolidando la información. El ejercicio dice: construya el pretérito perfecto compuesto de morir. Ya les había hecho un adelanto del ejercicio. Vamos a ver quién me puede conjugar el verbo morir en pretérito perfecto compuesto. Oigo a los participantes. Hablen y no callen. ¿Cómo sería entonces? Sería... ¿Quién se anima?
¿Quién habla por allí? Aquí, yo he muerto. Está aquí en Iskesler, Epal Iskesler, ¿cómo estás? Ajá, pero conjúgamelo completo. Muy bien, vas Eh, bien, yo he muerto. ¿Y qué más? yo he muerto, tú has muerto, nosotros hemos No, muerto, no, no, ellos. no, ya va, ya va, ya va, ya va. Ve en orden. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. A ver, en orden. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Bueno, yo he muerto, Sí, eh, tú has muerto, muy bien. él ha muerto, Ajá, nosotros hemos muerto, muy bien, ellos han muerto, muy bien. vosotros habéis muerto. Ellos han muerto. Ujú. Ellos han muerto. Ok, muy bien, Iskesler, felicitaciones. A ver, crucificar. ¿Quién nos hace la conjugación de crucificar en pretérito perfecto compuesto? A ver, Fred, Osuli, Leila. Yo he crucificado, Muy bien, yo he crucificado, tú has crucificado, él ha crucificado, muy bien. nosotros hemos crucificado, ellos han crucificado, vosotros y, ¿qué? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos han crucificado. Ok, vosotros habéis crucificado. Vosotros habéis crucificado Muy bien, y ellos han y ellos crucificado. han crucificado. Perfecto, excelente, Fred. Muy bien. Y sepultar. Celeida o Zuli, a ver. Yo he sepultado, tú has sepultado, nosotros hemos Ya sepultado, va, en orden, en orden. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, nosotros, ellos. Ok, otra yo he, vez. sepul- yo he sepultado, Muy bien. tú has sepultado, nosotros hemos No, sepultado, no, yo, tú, no él ha quieres, no sepultado, quieres nada con la tercera persona. ¿Cómo es la tercera persona? él Ajá, ha sepultado, muy bien. nosotros hemos sepultado, ellos han sepultado, Vosotros, voy vosotros, por donde, vosotros habéis sepultado, muy bien, ellos han sepultado. muy bien. Ok, todos tuvieron problemas con el vosotros y también con la tercera persona. Oye, no quieren nada con la tercera persona, no sean desgraciados, hombre, amen al prójimo completo, por favor. Entonces yo he sepultado, tú has sepultado, él ha sepultado, nosotros hemos sepultado, vosotros habéis sepultado, ellos han sepultado. Muy bien. Ok, vamos a avanzar y ya pasamos al tiempo presente. Recuerden que los tiempos compuestos se construyen con el verbo auxiliar haber más el participio pasivo del verbo que estamos conjugando. Igual aplica para el pretérito pluscuamperfecto. Yo había crucificado, tú habías crucificado, él había crucificado. También aplica para el pretérito anterior. Yo hube crucificado, tú hubiste crucificado, él hubo crucificado, nosotros hubimos crucificado. Es exactamente lo único que va a cambiar es el verbo auxiliar haber, ya sea en el tiempo presente, ya sea en el tiempo pretérito, ya sea en el tiempo imperfecto. ¿Ok? Eso es lo que va a variar. Yo he, yo había, yo hube. De resto, sigue todo exactamente igual. Muy bien. Ahora, en el tiempo presente es muy sencillo. Solamente tenemos un tiempo y con este tiempo nadie tiene problema. Por lo cual no vamos a perder el tiempo explicando esto, simplemente lo sabemos. En presente, yo amo a mi esposa, yo crucifico mis intereses, yo sepulto mis pasiones. Entonces, nunca hemos tenido problema con el tiempo presente, así que vamos a seguir adelante. Muy bien. Ahora, en el tiempo futuro, sí tenemos entonces dos tiempos verbales. Un primer tiempo verbal que es el futuro simple, que toda la vida lo hemos utilizado
y nadie tiene problemas con este tiempo futuro simple. Yo amaré, tú amarás, él amará, nosotros amaremos, vosotros amaréis, ellos amarán. Nunca hemos tenido problemas con este tiempo verbal. Yo crucificaré, tú crucificarás, él crucificará, yo sepultaré, tú sepultarás, él sepultará. Nunca ha habido inconvenientes y no creo que lo tengamos en lo sucesivo. Pero el segundo tiempo verbal del futuro sí tiene complicaciones. Y es el tiempo que recibe el nombre de futuro perfecto compuesto. Futuro perfecto compuesto. ¿Cómo se construye el futuro perfecto compuesto? Se construye con el verbo auxiliar haber en futuro simple. Yo habré, tú habrás, él habrá. En este caso, lo estamos utilizando como verbo auxiliar simple, más el participio pasado del verbo que estamos conjugando. Si estamos conjugando el verbo crucificar, entonces la fórmula me dice que voy a utilizar el verbo haber en el tiempo futuro simple. Yo habré. Tenemos que aprendernos esa forma de construir. Yo habré, tú habrás, él habrá. Más el participio pasado de crucificar, que es crucificado. Entonces, la conjugación sería